¿Cuántos temas el día de hoy en ¿Qué tal, Fernanda? Queridísimo Andrés Oppenheimer, el mero mero petatero. Qué gusto saludarte, Andrés, @Oppenheimer A. ¿Cuáles dirías son los pronósticos del Fondo Monetario Internacional para la economía mundial y de México? ¿Dónde estamos parados? En unos minutos, Andrés, te escuchamos. Hola Fernanda, gusto en saludarte. Fernanda, la cosa pinta fea, Uy, bastante fea, en todos lados, pero más te diría viendo estas nuevas cifras que acaba de divulgar el Fondo Monetario Nacional e Internacional para México. Esta tarde voy a entrevistar al director para América Latina del Fondo Monetario, pero me mandaron las cifras que dieron a conocer hace pocos días y, y son malas. Mira, el año que viene la economía mundial va a caer, pero la de México va a caer, te diría, más que la de casi todos los países de la región y de muchas otras regiones. La economía de México en este año, en el 2022, va a crecer apenas un no, bueno. 2,1%. Acuérdate que el presidente López Obrador, cuando estaba en campaña, prometía un 4% anual y criticaba a los gobiernos anteriores por no haber llegado al 4% anual. Bueno, ahora eh, el Fondo Monetario está pronosticando que en el 2022, este año, la economía va a crecer un 2,1% No, bueno. y el año que viene, el 2023, va a crecer la mitad, o sea, un 1,2%. O sea, Fernanda, si tú consideras el número de jóvenes que entran en el mercado laboral todos los años, es casi, te diría, un crecimiento plano o negativo. ¿Por qué? Bueno, hay varios motivos. México exporta mucho a Estados Unidos, la economía de Estados Unidos se está enfriando. Están todavía los coletazos de la pandemia del coronavirus, está la invasión rusa a Ucrania, pero todos los economistas con los que he hablado recientemente, Fernanda, coinciden en que lo de México es una increíble oportunidad perdida, porque no hay motivo por el cual México tendría que estar creciendo, digamos, a un ritmo ridículamente bajo como el que está creciendo. Y si no crece la economía, los empresarios no invierten, si no invierten los empresarios, no hay trabajo, si no hay Exacto. trabajo, la gente no consume, si la gente no consume, los empresarios venden menos y todo el país pierde. Todo se estanca. Todo se estanca. Y la gran oportunidad perdida, Fernanda, lo hemos hablado otras veces, pero ahora con estas cifras urge más que nunca, es que México, en lugar de ser una víctima de lo que está pasando en el mundo, tendría que ser el país que más aproveche esta situación a su beneficio. Porque estamos en un mundo en que Estados Unidos está cada vez más enfrentado con China, en que cada vez más empresas multinacionales quieren sacar sus fábricas de China para no depender de un país con el que podrían tener problemas de sanciones comerciales. ¿Y qué más quisieran que mudarse a México? Estar al lado de Estados Unidos, en la misma zona horaria, hablando un idioma que muchos funcionarios de las multinacionales ya dominan. Y México, en lugar de salir a venderse como una gran alternativa para la fábrica del mundo, para convertirse en lo que es China, o sea, la fábrica del mundo occidental, está dormido. O sea, Exacto. yo no he visto una gran campaña del presidente de México recorriendo el mundo ofreciendo a las empresas que inviertan en México para producir mucho más bienes eh, para exportar a Estados Unidos y Europa. Yo no he visto al gobierno de México, o sea, haciendo una campaña activa para traer fábricas multinacionales de Sí, China ¿no? a México. Y por el contrario, ahora tenemos este conflicto con el TEMEC, con el Tratado de Libre Comercio Exacto. con Estados Unidos y Canadá. Tenemos la designación del nuevo subsecretario de Comercio, Alejandro Encina Nájera, que está
causando interrogantes en la comunidad empresarial. En fin, Fernanda, a lo que voy es, México podría estar beneficiándose enormemente de esta mala coyuntura internacional, porque no es solo México al que le va a ir mal, nos va a ir mal a todos. Todos vamos a tener que ir a evaluar las joyas de la abuela. O sea, no es solo México, pero México podría ser el gran beneficiario de esta coyuntura y está perdiéndose una oportunidad maravillosa. Eh, Dirías que evidentemente, como lo señalas en un principio, no solamente es México, es todo el mundo. Pero a nosotros nos tocaría, pues de refilón, algunas otras decisiones que no han sido en pro del crecimiento de México. Sí, y un poco las decisiones tienen que ver con la falta de políticas que estimulen la inversión. Porque mira, como me dijo Fernanda una vez, yo repito mucho esta frase, pero no es mía, es del expresidente de Brasil, Fernando Henrique Cardoso, eh, pero él me dijo una vez, es muy sencillo, Andrés, no hay que ser un gran genio para darse cuenta cómo los países crecen. Sin inversión no hay crecimiento. Sin crecimiento no hay reducción de la pobreza. Así de simple. Tú puedes hacer populismo, tú puedes imprimir dinero y regalarlo a los que más lo necesitan, y eso está fantástico por unos meses, quizás por un año, quizás por 2 años, pero es lo mismo que en tu casa. Si tú no trabajas, Exacto, se acaba. gastas, va a llegar un momento en que la latita va a quedar vacía. Eh, este panorama, viéndolo específicamente en Latinoamérica, Andrés Oppenheimer, ¿dirías que sería México uno de los más golpeados de Latinoamérica? Sí, sí, porque estaba viendo las cifras, los pronósticos para toda la región Hombre. y la región en promedio va a crecer un poquito más que México y algunos países van a crecer bastante más. Y mi temor, Fernanda, es que esto, en lugar de mejorar, empeore, porque después del mes de noviembre, noviembre son las elecciones legislativas en Estados Unidos, después de noviembre empieza la campaña electoral para el 2024 en Estados Unidos. Y ahí no me extrañaría que surjan los nacionalismos en Recalcitrantes, ambos lados de la claro, frontera, claro. y que esos nacionalismos baratos en ambos lados de la frontera, en lugar de permitir un mayor acercamiento para, para traer esas fábricas de China a México, integrar a México más en la economía de Estados Unidos y viceversa, que en lugar que pase eso, me temo que una vez que entremos en ambas campañas políticas, esos esas posibles soluciones se dificulten cada vez más. Eh, Andrés, para despedirnos, bueno, también eh, pues tendremos elecciones en México, entonces pues eso tampoco es menor. Nos Por vamos a eso te decía, enfrentar posiblemente a esta supremacía blanca en Estados Unidos y también a la división recalcitrante de una sociedad en México, ¿no? a eso iba. En Estados Unidos vas a tener a un sector del Claro. trampismo, sino todo el trampismo, diciendo, frenemos a los mexicanos que nos Exacto. invaden y al comercio con México y todo eso. Y por otro lado, en México vas a tener a sectores nacionalistas, populistas, que van a decir, cuidémonos del imperialismo yanqui. Y así nos estamos perdiendo una oportunidad de oro de atraer empresas de China a México para convertir a México en lo que ha sido China estos últimos 40 años, que es la fábrica del mundo. Andrés, ¿podría caer todo esto que estás planteando, que te decía también de la supremacía blanca, del tema de de la división, de la polarización entre los mexicanos? ¿Cae esto en el rubro de fanatismo? Yo diría de oportunismo, Mm, Fernanda, más que otra cosa. Porque no es casual que estas voces se alzan en periodos electorales y después se calman una vez que los gobiernos entran a gobernar.
Eh, pero mira, recordemos cómo empezó Trump su campaña electoral de 2016, bajando la escalera mecánica y diciendo que los mexicanos, eh, sugiriendo que la gran mayoría de los mexicanos son criminales y violadores. Sí, ¿Te recuerdas? O sí, sí, sea, sí, sí. yo diría que además de ser horrible, además de ser racista, además de ser, o sea, deleznable desde donde se lo mire, eh, es oportunismo electoral. Pero terrible que se tenga que apelar al odio, a la intolerancia, al racismo para arrastrar votos. Terrible en ambos lados. También es terrible que en México se apele al nacionalismo barato, Claro. al aislamiento, al, al prejuicio contra Estados Unidos para acaparar votos. Lo mismo. Andrés, es un deleite escucharte. Aprendemos mucho, reafirmamos algunos criterios, conceptos que tenemos, la información que tenemos. Y sí, pinta difícil. Habrá que cuidar más lo que nos llegue, habrá que administrar mejor lo que tenemos y habrá que gastar menos de lo que estamos gastando. Gracias, querido Andrés. @Oppenheimer A. Hasta la próxima semana aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Y bueno, el lunes, el domingo, ¿a quién te toca entrevistar en CNN, querido El Andrés? domingo, Fernanda, tendré precisamente al director para América Latina del Fondo Monetario Ah, no, Internacional bueno, pues ahí está más. y vamos a hablar también con Enrique Krause sobre México. Adorado. El Bueno, domingo a las 6 de la tarde, creo, hora de México, y más tarde a la noche lo repitan. le mandas un abrazo a mi querido Enrique Krause, por favor, con mucho cariño de mi parte. Gracias, Andrés Oppenheimer.